Bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Estamos estrenando temporada, 2024 arrancando ya con muchas lecturas. Bueno, usted ya debe haber arrancado con muchas lecturas, pero ya estamos en marzo. O sea, ¿nosotros no? No, también. Ah, ok. Pues nosotros tenemos una obligación casi legal de haber arrancado con muchas lecturas. Te falta decir más cosas. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cambiamos de año, se te olvida la mecánica. No, pues refresco y se ve más natural. Ya no te acuerdas quién eres también. Eso, con la edad, ya no tiene que ver con las temporadas, tiene que ver con la edad. Bueno, pero el asunto es que estamos contentos. Estamos muy contentos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener mucho que compartir, vamos a seguir con las secciones que a ustedes tanto les gustan, pero también tenemos ahí unas pequeñas Arrancamos además con una entrevista muy potente, con una entrevista internacional también, que nos encanta, que cuando pasan por nuestro país los autores, pues los agarramos, los metemos aquí y les hacemos muchas preguntas. Y 2024 es el año de la reivindicación. Es decir, todos los versus son para mí. Ay, siempre pierdo. Eres horrible. O sea, porque además no es cierto que siempre pierdas, pero usas el chantaje para que, para meterte en la cabeza de los contertulios y que digan, ay, sí, pobrecito. Pero en todas las no es cierto. Sí pierdo. Ahí está grabado. O sea, ustedes vean, no es cierto. La temporada. No se dejen llevar por el llanto, las lágrimas de cocodrilo. Ok, no va a ser el año de la reivindicación. 2024 es el año del Team Jorge Alberto. Venga, adelante. Estás mal. Ya no más de esto ni de nada, Jorge Alberto. Empecemos. Ya no más. Ok, pero vamos a empezar. Es que ese es el tema de hoy. Ya no más. Está bueno el título. Ese es el tema de hoy. Ya no más. Vamos con la cortinilla de entrada y nos arrancamos con todo. Ya no más. Ya no más. Ya, me paro y me voy. Ya, sí. O te paras y te vas. También esa es otra, señoras. O sea, verdaderamente, ¿temes que me fui de mi casa? No, se me va. O sea, ¿cómo que me fui de mi casa? Bueno, así ya que estás diciendo lo de la casa, claramente el ya no más es porque el tema es el divorcio, pero el divorcio, la separación, el ya no más. Pero con un matiz. Creo que ese matiz es importante. Evidentemente, literatura sobre divorcio, sobre separaciones, sobre incluso personajes separados, personajes divorciados, personajes que se reencuentran, personajes. A Odiseo le debieron haber pedido el divorcio. ¿A quién? A Odiseo. Lo estaba esperando. Le debieron haber pedido. Pues sí, también. Voy a la tienda y ahorita vengo. No, ese sí se fue por cigarros, quién sabe a dónde. A Troya. Y luego andaba ahí con. Y no había una tiendita más cerca. Pues es que todo era ahí. Bueno, pero no es ese tipo de separación en realidad. Sí quisimos que fueran divorcios, pero todavía no estamos hablando de eso. No, pues porque el divorcio es algo muy literario, pero queríamos que fueran como divorcios consensuados, ¿no? Es de todas las causales de divorcio que hay, o de separación, pues, estamos hablando de divorcio también como sinónimo de separación, estamos yendo hacia la de por mutuo acuerdo, es decir, no hay violencia, no hay infidelidad. O sea, separaciones relativamente serenas. Civilizadas. No sé si de mutuo acuerdo, porque siempre hay uno que... Sí. O sea, que al que ya no le queda de otra. Claro, pero es que el mutuo acuerdo no es llevado al límite, pues uno siempre podría decir en el juzgado qué es eso y no se va a poner uno a reformar la ley. Bueno, por eso, pero el mutuo acuerdo es así como civilizadas. Cuando ya no se pudo. Consensadas, civilizadas. Civilizadas me gusta más. Bueno, está bien. Entonces, ese es un tema porque... Además me interesa mucho en ese sentido, en el sentido literario, porque si aceptamos esta idea del mutuo acuerdo y del civilizados y del... Yo no acepto lo del mutuo acuerdo. Claro, pero los propios libros de los que vamos a hablar hoy, los personajes le dan un montón de vueltas a intentar encontrar cuál fue el detonador, cuál fue el error. Por eso no es mutuo acuerdo. El librazo en la cabeza, cuál fue... Ajá, pero los personajes intentan también descubrir
¿En qué momento se echó a perder la Uno de relación? ellos se va aceptando, dudando, pero Ajá. aceptándolo. Sí, no sí. es que un día los dos amanezcan y digan, ¿sabes qué? Ah, yo pensaba lo mismo. Ah, perfecto. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Sí, no. Pero tampoco es el asunto de, me fuiste infiel con 16 personas, por eso te vas. No, O- con 2 todavía, 16. Ah, no. O descubrí que tienes otra familia, por eso te vas. O ejercías violencia económica, o ejercías violencia física. O, Pero por pues, eso yo hablo de había- separaciones serenas y no tanto de mutuo acuerdo. Claro, pero la parte serena es lo que se vuelve un motivo literario muy interesante. Y además también depende de quién esté narrando porque ahí vamos a tener una versión. Claro. Entonces esa es otra, pero ya vamos a ver eso en el versus. Antes, Primeras y como ya palabras. me dijo producción, muy bien dicho, y también me dijo acá el coconductor oficial de la tertulia, que no sea payasa, que es eso de, ay, cuando sean las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces ya no hay, ya. Sí, porque uno al día siguiente a las 10 de la mañana voy manejando, voy mandando el mail Huerfanitos para todos. Ah, no, tampoco. Huerfanitos para los que manden el correo, cuando sea que lo manden, los primeros. O sea, en cuanto empiece yo a leer las primeras palabras, si ustedes ya saben, correo estudiob@sinembargo.mx, ahí va a estar apareciendo. Dicen, este es el título, este es el autor, y ya se van huerfanito. ¿Tienes por ahí Y tengo los huerfanitos, son varios huerfanitos, ya Los se me están perdiendo. Tenemos un Pedro Páramo de Juan Rulfo, editado por Cátedra en pasta ¿Por qué luz. les pegas al ratito? Me gusta. Una eternidad para Eva de Rodolfo Otra Naró, vez. editado por Planeta. Este nada más lo señalé, lo que pasa es que suena. Rodolfo estuvo con Estuvo nosotros acá en la la temporada temporada pasada. pasada. Rulfo, ¿no? Ejercicios Qué de bueno. memoria de Andrea Camilleri. Estuvo ¿Quién en sabe? espíritu. Bueno, pues en Pedro Páramo esas cosas pasan. Editado por Salamandra. La Máscara del Rey Maya de Raquel Martínez Gómez, editado por Planeta. Y Qué bien, ¿ves? en las siete cabritas de Elena Poniatowska, de la biblioteca Elena Poniatowska, editada por Seix Bernal. Ahí está. 5, variaditos, ¿eh? Y además, Jorge Alberto arrancó primeras Super barco. Híjole, arrancó de Barquísimo. veras. Nada de Team Jorge Alberto, Team Mayra, porque A ver. los profes fui barcos no nos barco, enseñan nada. Quiero no que nos- se lleven los no nos huerfanitos. forman Quiero para que la sea vida. sencillo. Y yo fui de los que impulsó el asunto de que no fuera a las 10 de la mañana, sino siempre. Ay, las Pues, cosas de una fáciles. La vez vida voy es ganando. dura. Lunes 11 de febrero. Y ese acento sí no me sale porque no es el otro, es el intermedio que, bueno. Lunes 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no es el ocio lo que me preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra tal vez, creo que me gustaría. Pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. Escribir, quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese noble autor que roza la cincuentena y la mera posibilidad me causa repugnancia. Ah, ya sé por qué le escogiste. Por lo de los 49 años. Es súper deprimente Por lo de el los asunto. 49 No es por eso, pero ahorita que lo años. leíste. Tiene cumple importante este año. Es súper deprimente que se pudiera jubilar alguien a esa edad. ¿Verdad? Y además no te pasa con algunas novelas como esta, o series, en donde de pronto los papás, ¿no? Y ya están viejos. Sí, es que tienen 40 y tantos. Y dices, ay, yo cuando lo veía de chavito sí pensaba que estaba muy señor el señor y era un bebé. Y era un bebé. Era un verdadero bebé. Y ya se va a jubilar además. 49 años. Bueno, no hablemos de O sea, jubilación. ¿pistas o no damos pistas? No. ¿No damos Está pistas? muy fácil. No. Está súper fácil. Voy a dar una pista. No. súper, Yo ya súper. di una. Bueno, yo doy Con otra. lo del acento. Yo doy otra. Hijo, qué barco viene. No voten por él, ni por chillón ni por barco. O sea, Es por un favor. diario, ya lo sabemos porque leyó la fecha. ¿Y qué? Y la entrada más bonita es el día de mi cumpleaños. ¿Ya ven? Todo es en torno a él. Ahora Todo. resulta Pero todo. no, eso no lo había pensado. Mira, pues qué bueno que no lo habías pensado. Ahí están las primeras palabras. Correo electrónico va a estar apareciendo. Digan, ¿es esta novela de este fulano? Ya dije que es fulano. Y ya. Es fulano. Y se llevan uno de los 5 huerfanitos. Recordar que por el momento son
libros que puedan venir a recoger aquí a las oficinas de Sin embargo, aquí en Ciudad de México. Ahora, quiero decir 2 cosas. Diga usted. Lo primero es que como ya nos empezamos a pelear, va a estar bien que venga el versus en un ratito. La segunda, te comiste la cortinilla de primeras palabras. Con razón, Cri me estaba viendo con cara de, ay, esta parece nueva. Bueno, pues Es que es nueva temporada. Pues ahí para la próxima les pasamos la de Pero primeras palabras. Vamos a la otra. Tú, porque me la como. Cortinilla de versus. ¿Por qué me haces ojos? Pues porque nos vamos O sea, le preguntan, ¿quién va a empezar en el versus? Yo empiezo. Pues, pero no así va a haber un dialoguito, me vas a dar la palabra. No, porque hoy vienes a ver, muy quedamos especial. que eran libros sobre separaciones civilizadas. Ay, es más bonito la palabra serena. Bueno, es que mi libro de huerfanito es así. Es como Ya empezaste a hablar del tuyo. sereno, desasosegado. Mañana tendremos otros nombres de Patricio Prón, es el mío, que además, otra de las coincidencias que buscamos justo para hacer el versus en esta ocasión es que fueran libros recientes, ¿no? Libros, a veces nos vamos a libros. Sí, no nos pusimos de acuerdo en eso. No me dijo nada. O sea, ¿por qué quieres claro que engañar? sí, ¿Por no qué quiero quieres engañar empezar a la temporada nadie, engañándola? A nadie. Ay, qué barbaridad. de verdad. Mañana tendremos otros nombres de Patricio Prón. Es Premio Alfaguara de Novela 2019. Sí, señor. Los protagonistas son él y ella. No tienen Ajá. nombre. Y están en los 30 y altos, los dos. Han vivido juntos varios años. Ella es arquitecta, él es ensayista. Viven bien, tienen buenos ingresos, son clase media, sin hijos, cosa que también ayuda a que tengan pues como una facilidad para separarse. Sí. No Sí, hay sí, hijos, sí. no hay que pelear por custodias, y tampoco hay que pelear por dinero. Entonces, eso ayuda. Y aun cuando es una separación de mutuo acuerdo, aunque siempre hay sus dudas, de pronto se dan cuenta de que lo que se les acabó fueron las palabras, que se la pasaban antes platique y se les acabaron las palabras. Y la novela trata tanto de la separación como de lo que implica regresar a ese estado de soltería. De no estar con el otro. De no estar con el otro, en términos evidentemente de la vida cotidiana, de qué hace De uno, rutinas. de qué hace el otro, de rutinas. Pero también, y esto lo voy a decir así porque así se menciona, de volver a entrar al mercado. ¿No? De volver a entrar al mercado, de encontrar pareja, de seducir al otro, de ir a la cita, de ver qué tanto puedo tolerar las manías del otro a cambio sí, de el lo anterior que puedo. ya me lo conocía. Ya sabía qué hacer, qué no hacer. Y además, en una época muy moderna, entonces ya hay Tinder, ya hay todas estas plataformas que permiten filtrar de alguna manera lo que antes pues parecía ser un volado. Yo creo que lo de las plataformas sigue siendo un volado. Sigue siendo un volado. Pero bueno, es un volado con un algoritmo diferente. Y entonces este juego entre descubrir que no hay causas, este juego de ir abandonando al otro, de irlo... Porque además los primeros días de la separación se llaman por teléfono y cómo te va y cómo estás. Finalmente sí son amigos o qué necesitas, se me descompuso tal, la tele no funciona, algo así, y poco a poco esto se va espaciando y se va espaciando, claro, espaciando, mientras se va descubriendo pues cómo ir a hablarle a la amiga con la que había habido alguna tensión durante muchos años, o cómo hablar de nuevo con el jefe que además también había tenido cierto interés en ella. Y este juego me parece que lo va volviendo a la novela, una novela que no es intensa en lo que cuenta, es decir, no hay aventura, no hay acción, pero es como esta transición de una cotidianidad a la otra, a la nueva. Y un descubrimiento que finalmente es el descubrimiento de nueva cuenta del yo, ¿no? Porque después del nosotros es el yo. De hecho, por eso creo que se llama Mañana tendremos otros nombres, porque es como ese nombre que esto es simbólico, porque no tiene que ver con el apodo, pero ese nombre que tenemos para con la pareja, ese yo que somos con la pareja, de pronto también se va transformando y va cambiando en la medida en la que nos vamos o nos acercamos a otras personas. Team Jorge Alberto. No hay nada que hacer. Premio Alfaguara de novela. Nada que hacer contra los lugares verdaderos de Gastón
García Marinotti. Lo peor es que Gastón es mi amigo y Patricio no. No, bueno, aquí se habla de literatura. Ajá. Y se ponen siempre contendientes fuertes a pelear. No se pone un débil contra un fuerte. No. Pero me encanta esta novela. Me gusta que este tipo de novelas, también lo que decía Jorge Alberto con Mañana tendremos otros nombres, estas novelas que no son de exabruptos, que no, incluso dentro de la separación, no van a volar platos, no se van a gritar, no se van a aventar contra las paredes. Y en el caso de Los lugares verdaderos es una novela que yo se lo comentaba a Gastón en su momento y lo he platicado muchas veces. Es una novela que me recuerda mucho a esas atmósferas o esas sensaciones que nos provocan películas como la trilogía de Antes del amanecer, del anochecer, del atardecer, del fin de semana, esta. O como la película de Blue Valentine también, en donde las cosas ocurren en un fin de, solamente entre la pareja, ¿no? Uh-huh. O sea, y estamos siguiendo a la pareja todo el tiempo. Hay otra que se me olvida que sucede en Canadá, que también estamos siguiendo todo el tiempo a la pareja, y me parece que es muy parecido lo que ocurre con Los lugares verdaderos. Y es que es 24 de diciembre, estamos siguiendo a Pedro todo el tiempo. Y Pedro, a través del narrador, sabemos que Pedro y Ana han decidido separarse. Pero es 24 de diciembre, entonces pues tiene que pasar todo lo que pasa el 24 de diciembre. En la noche, normalmente, del 24 al 25, tienen una reunión entre amigos. Nadie de su círculo sabe que se van a separar. Y ese día, justo el día de la Nochebuena para la Navidad, es que les van a decir que se van a separar. Entonces, en todo el ambiente, aunque no es un narrador en primera, todo el tiempo estamos montados sobre Pedro. Vamos a saber algo de Pedro, de su pasado, vamos a saber cuál es su relación con el agua, con la natación, por eso también la portada. Y vamos a saber, pues, que es una separación, por eso la atmósfera que yo les decía de estas películas, o sea, es una separación en donde pues quizá habría algo que se podría hacer, pero ya dejaron que las cosas estén en el momento en el que están, ya hay cajas, ¿no? O sea, ya está todo hecho para la separación. Lo único es que esta novela tan delgadita vamos a estar acompañando a la narración durante el 24 de diciembre. Y hay los regalos, y está el ambiente de la Navidad, y es un día que se va alargando, despierta muy temprano el protagonista, 4 o 5 de la mañana ya está pensando. Y entonces es también como si quisiera alargar lo más posible lo que va a suceder. Como lectores sabemos que es inminente, y es esa novela en donde no importa que sepamos o podamos intuir perfectamente bien que no hay otra cosa que vaya a suceder, ¿no? Que decimos, evidentemente, salvo que el autor sea malísimo, que no es el caso, al final van a decir, no, por favor, quédate, y entonces todos felices. Sabemos qué es lo que va a pasar, y lo que estamos disfrutando y sufriendo es esta tensión, alargamiento y la inminencia, ¿no? Y la inminencia. Y pues para tener amigos así, que les dan ese regalo de Navidad a sus otros amigos. Ahí están. Un día, sí van pasando más tiempo. El primer capítulo es 24 horas, el segundo una semana, sí. El tercero un mes, y las consecuencias de lo que va sucediendo. Pues ahí están los dos candidatos al versus. La verdad es que sí son muy fuertes, pero pues Team Mayra, obviamente, Los lugares verdaderos nos va a causar muchos estragos, y eso como lectores lo agradecemos muchísimo. Sin duda. Mañana tendremos otros nombres. Patricio Prón. Ahí está. Vámonos a platicarles de qué va la novela de la que vamos a platicar el día de hoy. Ya dije platicar 2 veces. Vamos a platicarles de qué va la novela sobre la que conversaremos el día de hoy, con su autor, que ya viene en un ratito, y por qué entonces escogimos este tema de Ya no más. ¿Te late? Me late. La entrevista. Vamos a tener una conversación con el escritor peruano Renato Cisneros por la novela El mundo que vimos arder. Y yo la leí muy bien y muy completa, pero de pronto me ofusco. Oye, ¿tú has visto arder tu mundo muchas veces? No, muchas no. Alguna, una que otra. Pero sí, ¿no? Sí, claro. Y cuando arde y arde muy bien. Pero Espera, este es un ardor diferente. Espera, porque a Renato le preguntaban en un meet and greet si él había hecho arder el mundo de alguien. ¿Y? Contestó muy transparente que sí.
Ok. ¿Tú has hecho arder el mundo de alguien? No, quién Arder sabe. en ese sentido que ahora nos vas a contar de la novela. Arder de colapsarlo, de realmente crear un estallido. No sé. Habría qué que falso. preguntar. A ver, ¿de qué va la novela? A ver, para que entonces hay dos también, planos también en la ellos novela digan. y arden de diferente forma. En el primero, el protagonista, que no tiene nombre porque lo narra en primera persona, empieza a contar la historia de su separación a un año después de que se divorció de Erika, una alemana. Este protagonista es un peruano que vive en Madrid, vivían en Madrid los dos, deciden separarse, deciden divorciarse y al día siguiente él se regresa a Perú y luego volverá. Y cuando vuelve, se encuentra con un taxista que lo va a llevar a su casa en medio de un embotellamiento enorme. Y entonces empiezan el taxista es peruano y empiezan a platicarse cosas, ¿no? Empiezan a platicarse como dos compatriotas que se encuentran, Claro. pues en medio de algo, ¿no? Finalmente el primero tiene un divorcio súper reciente y el segundo pues también cuenta su historia amorosa y lo importante es que van contando y hay una cantidad impresionante de historias, ¿no? Y en el segundo plano, que además no sabemos cuál es la relación y no voy a decir aquí cuál es la relación con el segundo plano porque es súper linda, está muy bien hecha. Sí. Estamos viendo la historia de Matías, que luego se volverá Matthew, un peruano de Trujillo, que de pronto se va a Estados Unidos porque quiere conocer a su familia alemana y de Nueva York es más fácil y en el camino en barco se encuentra con un señor millonario, banquero, que le va a facilitar ciertas cosas para que acabe convertido en un soldado de la Fuerza Aérea estadounidense con base en Inglaterra. El peruano. El peruano. O sea, el peruano estaba peleando una guerra Pues sí, que es, a ver, ¿el divorcio es un ardor o es un mundo que arde? Porque lo que tú decías colapsa. La Segunda Guerra Mundial, pues es un ardor, ¿no? Es un ardorzote, en realidad es otro mundo que colapsa. Y me parece que Renato, además, luego consigue crear escenas muy, 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 muy fuertes, muy intensas, incluso muy violentas. Y también ese giro al final es tremendo, es precioso. Es que sí, ojalá les pudiéramos decir, pero ya que la lean, nos escriben y entonces ahí en cortito discutimos sobre el final porque aquí no se puede hacer abiertamente. Vamos entonces a la charla con Renato para ver qué nos tiene que decir de estos mundos que arden en esta su más reciente novela. Ya está Renato Cisneros por acá, escritor peruano, bueno, que vive en Madrid, pero que pasó un mes en Lima, pero que ya se quería regresar a Madrid, pero que ya pasó por México. Bienvenido. Muchas gracias a los dos. Gracias por invitarme a conversar. Estoy muy contento en esta nueva estadía en México. Renato, tu novela está estructurada a partir de dos planos narrativos muy, muy disímiles. En el primero está narrado por el propio personaje, primera persona, el otro está en tercera. En el primero, por ejemplo, sobre todo al principio los capítulos son cortitos y en el otro, sobre todo el primero, es tremendamente extenso. Es decir, estas dos historias, y luego hablaremos de que no son dos historias, pero estas dos historias son muy disímiles en apariencia. ¿Por qué las quisiste contar así con estrategias tan diferentes? Por un lado, por un asunto meramente formal, por querer generar una estructura donde el lector también pueda refrescar la lectura con dos voces diferentes, ¿no? Una efectivamente la más contemporánea, que está en primera persona y que es tal vez más llevadera porque la estructura es más dialógica, hay más gente conversando, en fin. Y me interesaba que eso contraste con lo otro, ¿no? Con este punto de vista más cenital y contado más convencionalmente en tercera persona. Al principio fue por una cuestión experimental, pero luego me gustó el ejercicio porque me obligaba a tratar de trabajar yo mismo con voces diferentes, ¿no? En una tenía que estar más pendiente del oral, tal vez de cómo hablan las personas y tratar de reconstruir esas voces para que sean lo suficientemente verosímiles, y en la otra estaba todo el material histórico más informativo. Sí, me interesaba que ambas experiencias, ancladas cada una en un momento histórico distinto, también estéticamente tengan esas diferencias. A ver, vamos a poner orden. En el primer pero ya te conocen. En el primer plano, tu protagonista es un peruano que vive en Madrid, que se está lamentando por un divorcio,
Y me pongo a pensar, a ver, es como si hicieras un paralelismo matrimonio-país, divorcio, desarraigo o exilio, ¿no? Como que estos 4 elementos jugando son activadores de la nostalgia, y en ese sentido no sé si para ti era una especie de, justo eso, hablar de un doble arraigo, tanto el emocional como el territorial. Sin duda. En el caso de este personaje. Sin duda, este personaje que es un personaje ignominado, cuyo nombre ignoramos, de alguna manera para él el matrimonio es un territorio, ¿no? Del que también tiene que ser desarraigado, ¿no? Él no elige irse, se encuentra con el divorcio por decisión de su esposa, y de alguna forma, a menor escala tal vez, pero vive una experiencia similar a la del otro personaje, ¿no? Y yo creo que algunas relaciones funcionan también así. A veces nos evadimos de la realidad y abrazamos las relaciones como un refugio. Y cuando toca dejarlo, pues uno puede experimentar lo mismo que cuando te vas de un país, ¿no? Y ejerces también respecto de esa relación pasada, a veces la misma mirada de añoranza, de crítica, de recelo. Sí, uno puede llegar a relacionarse con las personas como se relaciona con las sociedades, ¿no? Con las colectividades. Hasta de querer regresar o no, ¿no? También. También, y también puede ser el matrimonio, puede convertirse a veces también en una guerra, no con la épica de una guerra bélica, pero también puede haber en la dinámica matrimonial a veces algunos de los elementos que encontramos en el enfrentamiento de 2 culturas, de 2 sociedades, ¿no? ¿A ti te cayó bien, Erika? Menos. Menos que yo. Sí, no sé. No sé, no, yo creo que no. Yo Digo, creo que claro, no. también hay que pensar que está en primera. Claro, sí, y que está filtrado por todo el... Sí. ¿A ti te cayó bien, Erika? Erika, que es la esposa argentino-alemana o alemano-argentina, yo temía que esta novela pudiera leerse como una novela muy machista, o mejor dicho, muy masculina, Okay. en el sentido de que está básicamente poblada por hombres, ¿no? Y las pocas mujeres que aparecen, pensando sobre todo en la madre de Matías, ¿no? Una mujer más bien vulnerable, que está sometida a este esposo tóxico, que se alcoholiza y que la violenta. Entonces necesitaba que Erika fuese tal vez todo lo contrario, que ella tomara las decisiones duras, la decisión del divorcio, la decisión de no tener al hijo, de no proseguir con el embarazo. Y me gustó, ¿sabes? Que cuando intentaba darle una voz pensando cómo hablaría una mujer de sus características, me gustó darme cuenta de que siendo su lugar muy incómodo, también había en ella, por supuesto, resolución, ¿no? Un pragmatismo que yo no tengo, ¿no? Entonces me gustó por algunos momentos pensar como Erika. Y además está filtrada pero además yo debo confesar, ya que estamos hablando de otra cosa, que sí, yo tenía una relación o pensaba ciertas cosas de Erika hasta la carta, ¿no? Y cuando la carta, entonces el que me empieza a caer un poco mal es él, ¿no? Un poco, pues, no, pero evidentemente eso es personal, pero me parece que es un mérito con lo que haces, ¿no? Con lo que haces en el libro, conseguir que nos relacionemos de una forma con un personaje y que luego vaya modificándose esa relación dependiendo de las cosas que va haciendo el personaje. Eso me parece que está muy bien. Y por más que por momentos juegue el papel de mala, me interesaba porque finalmente uno a veces se siente más identificado con los personajes cuando no son arquetípicos, ¿no? Cuando a pesar de que en teoría tienen el papel de villanos o de malos, hay algo en ellos que nos fascina. Bueno, pero aceptemos que todos los exes son villanos. Todos. Nadie, digo, a estas alturas. Oye, No, tú me sigues cayendo bien y lo sabes. Lo sabes. Sé que me estás viendo. Hay algo que me interesa mucho en este primer plano, ya para después pasar al siguiente. Diga usted. Y es que a este personaje innominado se la pasan contándole cosas. Pienso en Miguel, pienso en el taxista, no voy a hablar del final, no te preocupes. Le cuentan y le cuentan cosas. Entonces, 2 preguntas me vienen a la mente. La primera, ¿por qué encadenar todos estos relatos, chismes, lo que le hizo la mujer al otro, etcétera, lo que pasó? Las historias que contaba Miguel, la historia que cuenta el tendero de lo que le contó Miguel, etcétera. Así que como que hay una gran verborrea. Y la otra es una curiosidad que probablemente es extranovelística. Hay gente así, ¿verdad? A la que llegan y le cuentan cosas.
Como que uno tiene una predisposición. Sí, sí. A mí me ha pasado, digamos, Antonio, el conductor, este contador de historias, es como la síntesis de muchos taxistas con los que yo he interactuado en estos años en Madrid, pero también con los muchísimos con los que he interactuado antes viviendo en Perú. Y me ha tocado de todo, ¿no? Y me encanta el perfil. Me encanta menos el perfil del taxista que asume que tú quieres escuchar sus historias y te empieza a hablar y tú no estás nada interesado. Pero también está este otro que tiene muchas historias y quizá no quiere imponértelas, sino hasta que tú empiezas a rascar un poco. Sí, en el fondo el libro también es como un elogio de la conversación, ¿no? Es un deseo de decir, pasan cosas cuando la gente habla, y cosas interesantes. Y dos personas conversando en un atasco tal vez sea, y esto yo ya lo he pensado después, como suele ocurrir, a veces las mejores ideas sobre lo que uno ha escrito no son previas a la escritura, sino muy posteriores. Dos personas conversando en un atasco puede ser perfectamente el símil o la analogía de un país latinoamericano, ¿no? O sea, hay que conversar en medio de estas sociedades que no terminan de avanzar, que están también atrapadas en una suerte de atasco. Y pasan cosas cuando la gente conversa y cuando la gente se comunica, ¿no? Porque aquí también en la novela hay cartas, hay correspondencia. El abuelo le manda cosas al nieto, en otra época, por supuesto, pero igual, el gesto de la comunicación creo que está presente y eso ha sido muy, muy deliberado, porque yo creo profundamente que todo libro supone una conversación entre el autor y el lector en un primer plano y luego entre el lector y consigo mismo, ¿no? Y creo que es la conversación más pura que puede existir. De modo que en este tiempo en el que tanto nos cuesta dialogar, ¿no? Escuchar al otro, ponerte en el lugar del otro, quería acercarle al lector experiencias donde esas cosas suceden. Antes de que pase al segundo plano, que ya es que vas para allá, también es curioso que hagas este elogio a la conversación, siendo que escribiste la novela en pandemia, ¿no? Es decir, un momento en el que sí se dieron muchas conversaciones a través de la pantallita, pero también fue un momento en el que muchas otras se cortaron. Sí, porque fue un momento en el que creo que mucha gente se replanteó, ¿no? Cómo venía viviendo, y había una necesidad de contar, tal vez porque la cercanía de la muerte y del peligro y de la incertidumbre nos estaba obligando a tomar decisiones en poco tiempo muy radicales. Y efectivamente, creo que la gente no hablaba tanto como habló en la pandemia. Sí, tal vez también tiene que ver con eso, con el momento en que fue escrita esta novela. Un momento de transición, claramente, ¿no? Y yo siempre bromeo diciendo que mi decisión radical en la pandemia fue hacer una ficción. Yo nunca había hecho una ficción con mecanismos tan convencionales, digamos, ¿no? Figurarme una vida, cómo podría haber sido esta vida de un hombre al que yo no he conocido y cuya experiencia jamás he tenido. Nunca he estado en una guerra y espero nunca tener que estar en un avión como ese arrojando bombas. Pero claro, en la pandemia mucha gente tomó decisiones que escindieron su experiencia vital. Gente que se divorció, que se fue a vivir a otro lado, que, en fin, que inauguró algún tipo de actividad, que empezó no sé, a cultivar plantas, a lo que fuese, ¿no? Para mí ni siquiera sé si fue una decisión, pero surgió en mí el ímpetu de querer escribir una ficción. Ya hablaste de un hombre que está aventando bombas. Entonces pasemos al segundo plano. A ver, de pronto parece que novelas con la Segunda Guerra Mundial hay un montón. Y luego se aparece El mundo que vimos arder y cuenta una historia que yo en mi vida había leído, que ni me la imaginaba, y es la de un peruano que se vuelve miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana y se pone a tirar bombas en Europa con base en Inglaterra. ¿De dónde salió eso? Bueno, eso ocurrió, ¿no? Este personaje existió, pero claro, cuando yo conocí la historia también pensé que se trataba de una historia muy singular, y luego ya indagando en la historia en sí y en el proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta que habían un montón de inmigrantes que fueron reclutados en ese momento en los Estados Unidos. En diciembre del 41, luego de lo de Pearl Harbor, Estados Unidos vive una fiebre bélica impresionante. Todos quieren participar del ejército. Ojo que antes de la Segunda Guerra Mundial no había fuerza aérea, de modo que es también, digamos, una novedad, ¿no? Todos se ven a sí mismos como potenciales héroes y todos se imaginan que van a ser
pilotos, ¿no? De hecho, yo cuando pensaba en Matías originalmente, me lo imaginaba como él en un avión echando bombas, máximo con un copiloto, ¿no? Pero no, los aviones, los B-17, ahí está, me compré mi polo, mi camiseta, eran decían las fortalezas volantes, eran inmensos, habían 11 tripulantes, entonces también tuve que vivir el desafío de intentar comprender toda la complejidad técnica. Pero había muchos inmigrantes que terminaron defendiendo a los Estados Unidos. No sabía de mexicanos, pero bueno, estamos cerquita porque les ofrecían la nacionalidad. Sí, los pestales de los pachucos. Ajá, que incluso antes, pero sí, de pronto dije, ¿y un peruano cómo llegó acá y se puso a De hecho, eso? el año pasado salió en Perú el libro de un peruano que estuvo presente en el desembarco de Normandía. De modo que, claro, la experiencia de Matías, siendo muy peculiar, no es del todo aislada con lo que ocurría en esos años. Ahora, vuelvo al tema del periodo de la pandemia. Te tuviste que documentar, o sea, tuviste que hacer todo en in-house. La documentación, la revisión de datos. Por lo menos la primera parte sí. Yo me había quedado sin trabajo en Perú, fíjate tú. Y dije, ¿cómo voy a poner ahora a escribir una novela? Tengo primero que trabajar, ¿no? Y apliqué una beca, la beca Leonardo, que felizmente me la gané porque si no, no hubiese podido escribir este libro. Y esa beca me permitió, primero, una vez que se abrieron las fronteras después del confinamiento, ya poder viajar. Hice 2 viajes a Hamburgo, uno a Trujillo para tratar de recrear la Trujillo de finales de la década del 30 del siglo pasado. Y luego me compré todos los libros, digamos, no todos los libros de la Segunda Guerra Mundial, sino enfocado básicamente en el tema bombardeos. Y me compré, no sé, documentales, películas. Traté de saberlo todo sobre ese bombardeo en específico. Y nada, fue muy edificante y fue muy pedagógico también porque yo tenía una mirada muy reduccionista de la Segunda Guerra Mundial y asumía, como seguramente mucha gente asume, que los alemanes eran los malos y los aliados eran los buenos. Cosa que en el papel es cierto, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque hubo miles de alemanes, como el abuelo de Matías en la novela, ¿no? Que no solamente estaban en desacuerdo con el Tercer Reich, sino que intentaron resistir el alcance del proyecto endemoniado de Hitler y que aceptaron la humillación de esos bombardeos, sabiendo que era tal vez la única forma de verse liberados de esa se tiranía. ofrecieron, ¿no? Casi se ofrecieron para que las cosas terminaran, pues. Exactamente, sí. Sabían que eso terrible tenía que suceder. Y lo curioso es que mientras yo escribía la novela pensaba, qué bárbaro que esto haya ocurrido hace 80 años, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Y de pronto pasan los años, la televisión. ¿no? Y recuerdo un día que estaba viendo noticias sobre Gaza y veo que caen octavillas, ¿no? Del cielo de los aviones, caen octavillas para informar a la gente los horarios de los bombardeos para que puedan correr a refugiarse. Y decía, es increíble, o sea, esto ya había pasado hace 80 años, se supone que hay pactos, convenios, tratados para evitar estos aprendizaje. horrores. Exactamente, sí, no hay lecciones. Ahora, también es justo decir que junto con la pulsión violenta del hombre que sigue generando guerras, también hay una pulsión por intentar refrenar esa violencia, ¿no? Y por eso, felizmente, aunque ojalá sea más masivo, también asistimos hoy a movimientos que intentan pacificar y eludir la guerra como un mecanismo de resolución de cualquier cosa, ¿no? Mencionabas, Renato, el horror y decir que una anécdota o que una historia de la Segunda Guerra Mundial es horrorosa, pues es casi un lugar común. Sí. Y sin embargo se te ocurrió una súper cruel, tremendamente dolorosa, que no la voy a mencionar, pero no sé ni siquiera si es completamente ficcional. Sí, no sentías compasión por tu personaje, o sea, es horrible, que eso es muy bueno. Sí, digamos, describir el bombardeo fue probablemente lo más trabajoso, porque, claro, me obligaba a imaginar un escenario absolutamente devastado. Yo nunca he estado ni cerca de algo así, ¿no? Pero me acordaba mucho de Tomás Eloy Martínez. Alguna vez tuve la suerte de tenerlo de profesor en un taller, y lo recuerdo a él claramente diciendo que
que cuando uno ve estas noticias de, no sé, murieron 100 personas, se descarriló un bus y murieron 200, él decía, las cifras nos impactan pero no nos conmueven. Lo que nos conmueve es la historia de uno de esos pasajeros. Para poder entender el drama colectivo, se entiende mejor si nos cuentan la historia de tal vez una madre que volvía después de 5 años a encontrarse con sus hijos y ese accidente frustró el reencuentro. Entonces es mucho más fácil entender el drama porque todos hemos vivido alguna vez separados de alguien y hemos querido reencontrarlo. Recordando entonces las palabras de Thomas Eloy, dije, bueno, este bombardeo no lo puedo contar colectivamente, ¿no? El libro se convertiría en un informe, en un ensayo, algo que no quería que sea. De modo que a través de los ojos del abuelo que ve la devastación y la sufre en carne propia, intenté contar lo devastador que fue. Y leyendo sobre otros bombardeos, ¿no? El de Dresde, que es el más famoso, pero también hubo bombardeos trágicos en Inglaterra, en Coventry, en Londres, pero en Alemania el peor fue este de Hamburgo, el Hiroshima europeo, entre 55.000 y 60.000 muertos, pero sobre todo la cantidad de desplazados que hubo luego. Esa ciudad no volvió a ser la misma. Y cuando me tocó presentar la novela ahí, era bien impactante cómo los propios alemanes, muchos de ellos casados con latinos o con latinoamericanas, me decían, mi padre recuerda lo que sucedió, pero nunca se ha atrevido a decir una palabra. O mi madre tiene escritas cosas, pero nunca nos lo ha querido mostrar. Y claro, y viene un peruano luego de muchos años a contar esto que ha sucedido. Es raro, ¿no? Es muy extraño cómo la devastación silencia también a las generaciones que luego crecen ignorando exactamente lo que sucedió. Quiero redondear con tu obra, ya para cerrar antes de las oficiales. Uh-huh. Decías tú que ahora te convenciste, bueno, que fue un propósito de pandemia escribir sobre ficción. Tienes tu novela como hijo y tienes tu novela como padre. Y acá en el mundo que vimos arder también la paternidad está. También hay distintos padres o no padres que están habitando la novela. Sí, yo creo que ese tema nunca me va a soltar del todo, ¿no? Porque por más que yo me he querido desmarcar, llega un punto en el que tienes que reconocer que hay temas que atraviesan tu escritura y que no está mal que estén presentes siempre. Tal vez lo importante es enfocarlos desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva. Y aquí, claro, Matías, el narrador contemporáneo, digamos, que no tiene nombre, ve su paternidad frustrada, por un lado, ¿no? Y después tiene también ciertos recelos con el pasado de su padre, el pasado andino de su padre, no quiere hablar de eso. Y luego está Matías, que intentando huir de la violencia de su padre, tal vez por no querer pensar en él ni en eso que ha vivido en sus años en Perú, termina siendo fagocitado por una violencia mayúscula, ¿no? De la que él forma parte activa. Termina siendo incluso más criminal que su propio padre. Y en medio está este banquero que lo apadrina, digamos, que intenta resarcir a través de Matías una herida propia, ¿no? Y mientras más intenta cuidarlo, más lo arroja a la desgracia. Entonces, tanto quiere la madre al hijo hasta que le saca un ojo. Pero a mí no me vendría mal un banquerito que me apoyara. Claro, un banquero millonario, sí, claro, sí. Nunca estaría mal. Pero sí, es un tema sobre el que me encanta reflexionar una y otra vez y sigo siendo un lector voraz de novelas con este subgénero del padre o de la madre, ¿no? Me gusta mucho cuando un autor intenta deconstruir a sus familias a partir de esos vínculos tan difíciles, y con los hijos también, ¿no? Yo siempre digo, los padres son como una película que uno empieza a ver tarde, ¿no? Todos hemos ido al cine una vez tarde y entras y te tomas unos minutos para entender por qué los personajes están diciendo eso, ¿no? Ah, claro, seguramente les ha ocurrido esto. Entonces, los padres son eso, son una película que uno empieza a ver tarde. Y los hijos son una serie que uno empieza a ver desde el primer capítulo, pero algo pasa en la tercera temporada. Me cambiaron a los guionistas, cambiaron de locación, algo sucede, ¿no? Buscas y parece que, no sé, que hablan con otros títulos, subtítulos, otro idioma. Cambiaron al actor. Exactamente, ya no es lo mismo, no eres lo mismo del inicio. ¡Qué grande! Así que, bueno, por eso tal vez siempre habrá en mis libros, por lo menos hasta ahora sí he sido, padres, hijos intentando comunicarse, ¿no? Y alguien que intenta explicarse por qué las relaciones
tienen esas dinámicas tan peculiares. Tan audiovisuales. Las de rigor. Haz rigor, lánzate. Renato, recomiéndanos un libro. O muchos. ¿Un libro? Un libro. A ver, uno que yo disfruté mucho mientras hacía la investigación de esta novela es Trampa 22, de Joseph Heller. Tiene una adaptación a serie con George Clooney, por si a alguien le interesa empezar por la serie y luego volver al libro. Es un libro, Joseph Heller es uno de los pocos escritores que... Hay muchos escritores que participaron de la Segunda Guerra Mundial, pero él estuvo en un bombardero. Él trabajó como, no recuerdo si como ingeniero de vuelo, pero participó de bombardeos sobre Italia, sobre todo. Pero es una novela escrita con mucho humor, profundamente antibélica, que se burla de la solemnidad militar y qué sé yo. Les recomendaría esa, Trampa 22. Y para despedirnos, aquí decimos que la tertulia es el espacio en donde se comparten las manías de un lector. No escritor, los escritores siempre contestan como escritor. De un lector. Como lector, ¿cuáles son tus manías? Me encanta, para empezar, oler los libros. Siempre que tengo un libro entre las manos no puedo dejar de olerlo. Me encanta tener una relación física con los libros. Subrayo mucho. Me gusta, por ejemplo, cuando, no sé, si estoy comiendo y caen migas, no las saco. Me gusta después reencontrarme con los libros, revisar los subrayados, reconocerme o no en esos subrayados, preguntarme por qué hace 10 años subrayé esto que ahora me parece de lo más trivial, y de pronto en otros subrayados decir, caramba, sigo pensando lo mismo, me sigo admirando por esta idea, y encontrar, no sé, manchas de café o migajas, y sobre todo me gusta escribir mucho en estas hojas en blanco de atrás, que las agradezco. Yo me imagino que habrá alguna razón técnica de que existan, que tú nos las puedes explicar mejor. Es para que cierre el pliego. Bueno, muchos de mis libros han empezado en las páginas de los libros donde anoto ideas. ¿Sí? Sí. Libros de otros. Algún día podré traerles algunos libros de mi biblioteca y mostrarles todo lo pintarrajeados que están. Sí, esas son mis manías. Mayra me regaña porque le pego a los libros aquí. No, te regaño porque les pegas, porque luego está el micrófono y le haces así al libro, ¿sí o no, Cri? Aquí de producción ya están diciendo. Uno tiene una relación física con el libro, pues ni modo de no pegar. Tu hija tiene relación física ya con el libro, tiene 6 años, ¿no? Tiene 6 años, sí. Sí, mi hija no solamente, o sea, para empezar, yo escribí un cuento infantil que lleva su nombre, ¿no? Julieta salió a buscar, de modo que ya es protagonista de un libro. Y luego tiene varios libros y le gusta. El otro día mi esposa me mandó una foto y me dijo, mira, y como ella me ha visto subrayar, pero yo no le he enseñado a subrayar, eso pasa con los hijos, ¿no? A veces heredan cosas que uno no quiere transmitirles y a veces no heredan cosas que uno quiere transmitirles. Y ha empezado a subrayar las palabritas que le llaman la atención, lo que me ha generado muchísima ternura. Pero ya en el colmo no sé, del empoderamiento, ahora también se pone a firmar libros. Está muy bien. Pero en las firmas me acompaña y de pronto se pone a firmar ella también los libros de mis lectores, ¿no? Lo cual, por supuesto, me parece muy, muy divertido. En Madrid, cuando presentamos la novela, al final me dijo, papá, he firmado 8 libros. ¿Esos valen más? Esos valen más. Ya los encontrarán ustedes en eBay. El mundo que vimos arder, mientras tanto, ya está en librerías, ya está el ebook también, así que no se resistan, éntrenle por donde ustedes puedan a Renato Cisneros con esta novela. Y muchísimas gracias, Renato, por estar aquí. A ustedes, lo he pasado muy, muy bien. Me encanta la dinámica que tienen y lo relajada de la conversación. Súper, de verdad. Muchas gracias. Vamos a lo que sigue, que no sé qué es. Ya algo seguirá. El buen Renato. Su novela me gustó un montón y lo que hace al final con la novela es súper interesante. Es muy, muy, muy literario y sirve así como lección de cómo unir planos narrativos o historias. Le decía yo a Jorge Alberto, la verdad, y ustedes cuéntenos también en el chat ahí donde estamos en este momento muy atentos respondiéndoles, o en el correo electrónico que estaba apareciendo, que deberíamos hacer una sección con muchas alertas, díganos qué piensan, muchas alertas, con letras en rojo, sonidos, de spoiler alert, 100%, y en esa sección que solo se queden los que ya hayan leído el libro, porque luego se nos queda el antojo, el antojo de platicar con ustedes que hayan leído en el libro eso, ¿no? Es que ¿qué pensaron del final? Es que cuando le dice, y cuando le contesta, y cuando le...
Y nos quedamos siempre con eso aquí porque pues no les vamos a echar a perder la lectura. Capaz que eso aparece en esta temporada o en la siguiente o en algún programa especial. Tenemos que idear cómo lo hacemos. Ya veremos. Pero por lo pronto de Renato sí. Y leer, por supuesto, bueno, La distancia que nos separa, que es la gran novela que lo catapultó, la novela sobre su padre. Un militar muy importante en Perú, un secretario muy importante en Perú, y la novela que es fantástica de Algún día te mostraré el desierto, sobre el momento de su paternidad, de su prepaternidad, alguien como él que asume en esa novela y nos cuenta, en una novela de no ficción, pues, nos cuenta pues que él no quería ser papá, que de pronto viene la sorpresa, que él decía, bueno, pero que sea niño, y sale que es niña, y se abre de capa para contarnos todos sus sentimientos, sus emociones, y lo que termina ocurriendo, por supuesto, cuando ya tienes a la criatura, que uno se enamora. Exactamente. Y que ya no hay más. Ya fue. Pero bueno, así con Renato Cisneros, con la novela, con la visita, con la charla, y ahora sí traes un libro. Espérate. Cortinilla. ¿Pero qué le hiciste al libro? ¿Lo mordiste? No, a ver, es que tiene camisa. Pero tiene lo camisa. mordiste. No, mira, por dentro no está tan mal. Y usó el tan porque pensó que cuando le quitaba la camisa iba a estar espectacular. Está mejor. A ver, pero, ¿dónde lo guardabas? Lo primero que tengo que decir, señora editora, no me encantan las camisas. A mí tampoco me gustan las camisas. No, siempre se maltratan. Sí, tampoco. Siempre se maltratan. Entonces, bueno, pues, pero pues venía con camisa. Hay libros a los que se las quito, por cierto. A este no. Pero no, es que en la portada, sí trae el título, entonces no sé por qué. Bueno, ya veremos por qué se la quité. Quería empezar yo, divúlgala, duro. Así de plano, bueno, voy a tomar café entonces. Tómate el café. Voy a tomar su taza. A ver, pero yo le iba a preguntar algo a Mayra antes de que tomara café, y es, ¿tú sabes lo que es la conciencia? Lo que te falta. No, hombre. Señor Hofstadter, retírese. A ver. El principio es muy básico. Uno dice, muchas neuronitas, y en qué momento esas neuronitas que se andan dando toques unos a otras, es decir, haciendo sinapsis y cosas por el estilo, convierten a una persona en persona o vuelven a un cerebro en alguien que se refiere a sí mismo, que es consciente de sí mismo. Y entonces hay quien dice, claro, es que entre más neuronas más probable es que eso suceda, por eso los mosquitos no son conscientes de sí mismos y nosotros sí somos conscientes de nosotros mismos. Pero resulta que nosotros, Mayra y yo sobre todo, ya hemos perdido un montón de neuronas en el camino. También hemos recuperado otras, pero hemos perdido un montón. Tenemos muchísimas menos de las que tiene un recién nacido. Y un recién nacido no es consciente, claro. Entonces no es solo un asunto. Porque en la pérdida se gana. Claro, no es porque en la pérdida se gana, nuestras neuronas están más conectadas. Y esas conexiones ayudan a crear lo que el autor llama símbolos no en un sentido literario ni en un sentido de solo lenguaje, sino símbolos en un sentido casi de conceptos, y esos conceptos son los que van creando la cosa. Entonces, lo primero, yo soy un extraño bucle. Es buenísimo el título. Para variar, el autor Douglas R. Hofstadter, que además... Se apellida así el de Big Bang Theory, ¿no? Pero ¿Por él? No por él, por su papá. El papá de él, premio Nobel de Física. O sea, venía de una familia, y él estudió matemáticas y física. Venía de una familia... ¿Quién era el que se apellidaba Hofstadter? Leonard. ¿Leonard era? Sí. Es por el papá. El papá era un físico así de altísimo nivel. Él empezó a estudiar y en un momento dado él se preguntó: ¿por qué soy el que soy? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Quién soy? ¿Dónde viene la conciencia? Y escribió un libro muchísimo más famoso que este, aunque este me parece mucho más acabado que el otro. El libro que escribió, que probablemente muchos conocen, es el de Gödel, Scheribach, que no traía camisa, que también está editado por Tusquets, pero era el Tusquets ese de cuadritos. Sí. Que es muy bonito. Y en Yo soy un extraño bucle se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sucede para que tengamos conciencia? Y para dar respuesta se va a un montón de lugares. Se va a sistemas retroalimentados sencillos. Es decir, a todos nos ha pasado que de pronto hablamos muy cerquita del micrófono y se vicia y empieza el pitido.
Es un sistema retroalimentado muy sencillo. O el típico experimento de tenemos una cámara, la ponemos enfrente de la tele que está retroalimentando la cámara, y entonces hace eso. Y básicamente esta idea es la del bucle. La del bucle. Es un bucle que va dando vueltas y que se va alimentando a sí mismo. Hay partes, lo digo de una vez, por eso dije que quería empezar duro, súper complicadas. La parte de Gödel, que además este no es el libro de Gödel, pero hay una parte de Gödel en la que explica su teoría de la incompletitud de las matemáticas, que es fascinante cómo le explica, porque además la teoría de incompletitud de Gödel es complicadísima. Aquí él la explica muy bien, pero podría no ser a lo que estamos acostumbrados yendo a leer un libro sobre la conciencia, pero súper interesante. Y hay un montón de metáforas que logra aplicar, es decir, dice, por ejemplo, tenemos una mesa, imagínense una mesa de billar con millones de canicas cargadas eléctricamente, y entonces se van repeliendo y se van moviendo todo el tiempo. Si uno las mira, no tienen sentido. Pero de pronto dos se juntan y luego se juntan más y luego se juntan más. Entonces, si se va creando un sistema. Si lo vemos desde afuera, de pronto ya no vemos las pelotitas, vemos los pensamientos, los conceptos, ya no vemos la neuronita. Para intentar entender la conciencia no nos tenemos que poner a ver las neuronitas, porque las neuronitas en efecto solitas no hacen nada. Echan carga, no echan carga, echan carga, no echan carga. Pero de pronto todas se juntan o muchas se juntan y van sucediendo cosas. Y vamos adquiriendo conciencia y vamos sabiendo quiénes somos. Creo que es un libro súper, súper, súper importante para entenderlo. Lo que es la conciencia es un libro muy, muy revelador, que además, insisto, tiene grandes ejemplos. Sí es un libro de divulgación, pese a esta parte complicada que menciono. Es un libro que está hecho para explicar cosas. Okay. No es un libro en donde se diga la conciencia y se hable en términos muy, muy, muy abstractos. Y además él pone cosas de su vida personal que se van entrelazando, entonces se usa de ejemplo a sí mismo para que esto se vuelva muchísimo más didáctico. Hay partes muy, muy entretenidas. No es un libro para leer en una semana, o sea, sí es un libro que hay que tomar con calmita, pero se lee bastante bien y uno se entera de cosas muy, muy, muy tremendas, como que las pelotitas y las neuronitas, y uno en una de esas no es el que uno considera ser, nada más, ¿no? O el yo no está solo guardado en el recipiente que es cada uno de nosotros, sino que está guardado en varios recipientes. Por eso se separan. Por eso se separan, porque ya cuando se ponen con la conciencia, decir no soy yo, pero eres tú, pero somos, no, entonces ahí, ¡pum! Team Jorge Alberto. Team lea Yo Team soy Mayra. Un extraño bucle, si quiere lea también Gödel, Escher y Bach. Y lea Los lugares verdaderos de Gastón García Marino. Y vote por, mañana tendremos otros nombres de Patricio Prom, Team Jorge Alberto. Ya casi nos vamos, pero primer programa de la temporada, entonces... Te vas a comer todas las cortinillas. No, pero tenemos muchas obligaciones. Mira, decirles que evidentemente estamos leyendo sus mensajes, queremos que nos sigan mandando tanto en el chat como en el correo electrónico y vamos a estar muy atentos, no solamente hoy en esta transmisión en vivo, sino a lo largo de la semana, de las semanas, que ustedes nos vayan dejando comentarios, preguntas, que nos cuenten qué están leyendo. Suscríbanse a Estudio B, por supuesto, también, ahí los vamos a estar esperando. Likes y compartan y avísenle pues al vecino, al amigo, al compadre que le gusta leer. Pues dígale que aquí estamos hablando de libros en la tertulia y muy importante, como en todas las tertulias, compartiendo qué estamos leyendo. Así es. Vamos. Y nada más para amarrarlo. No, ¿por qué? Si me quedó bien bonito. A ver, ¿qué? Es que juntos nos hacemos más. Ay, como las pelotitas. Híjole. No. Como las pelotitas de la conciencia. No. Bueno, le cortan ahí donde dijiste. No le corten nada. Vámonos a ver qué estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? Pues luego el año termina muy turbulento o arranca muy turbulento, que ya en enero y febrero ya se pusieron intensos, así que traigo un libro que se podría denominar una lectura confortable. Está bien bonito. Es muy lindo este libro, se llama Los misterios de la taberna Kamogawa, de Isashi Kashiwai.
Ahora el problema lo tuviste tú. No, ¿cuál problema? Si lo dije con una soltura, naturalidad. Hisashi, no Hisashi. Pues porque uno dice con seguridad las cosas. Es muy bonito. Los misterios de la taberna Kamogawa. Se trata de una familia, un padre, una hija que tienen un restaurante delicioso que no tiene grandes anuncios ni promo. O sea, no pasas y dices, mira, ahí está el portón o ahí está el gran letrero. Y que solamente quienes saben de este lugar acuden a este lugar, porque el papá además piensa que quienes tienen que llegar a ese lugar van a llegar a ese lugar. Llegan distintos personajes y cada capítulo nos va a ir contando una historia que son casi cuentos. Está bien bonito. Es que imagínate, la idea es buenísima. Llegan distintos personajes y este lugar, además de ser un restaurante, en la parte de atrás tiene una agencia de detectives, que son ellos dos. Okay. Bueno, el papá sobre todo, la hija es la que hace como toda la gestión administrativa. Pero la agencia de lo que se encarga es de investigar ese platillo especial de esa persona, investigar todo lo necesario. Ella le hace la entrevista a la persona que llega, la persona que llega le dice, es que quiero volver a probar la sopa tal que hacía mi madre, pero mi madre murió, Y entonces le empieza a preguntar varias cosas muy puntuales. ¿En dónde estaban? Normalmente a qué hora la hacía, y hace todas las preguntas, y con esas preguntas el papá hace la reconstrucción del platillo, ya sea yendo al lugar, ¿no? Y entonces nos va contando cómo además, porque pues, claro, regresa la persona, le prepara el platillo y le dice, es que sabe idéntico, ¿no? Uh-huh. Sabe idéntico a como lo hacía. Y a veces él comparte algún, dice, bueno, es que como usted me dijo, yo fui al pueblo y me dijeron dónde era donde se compraban antes los ingredientes y de qué tipo eran los ingredientes, o si era en la noche, o si era con un... Entonces, le cuenta más o menos, e incluso hay una parte en donde el padre le dice a la hija, es que quizá no es necesariamente el mismo, es imposible saber si esta persona realmente detectó idéntico el sabor, pero se consigue la emoción, se consigue... Claro. Es precioso, porque hay de todo tipo. Ustedes se pueden llega cualquier cantidad de personas de todo tipo, ¿no? Que puede ser porque alguien murió, que puede ser porque está viviendo un momento difícil, que puede ser un superempresario, un gran político que tiene esa necesidad. Y esta novela, evidentemente japonesa, pero esa parte culinaria que tenemos en México, que es tan importante, del platillo de la abuela, hace una conexión directa, preciosa con esta novela, y es muy encantadora, muy apapachadora. Uno quiere prepararse una sopita para estar leyendo. Es preciosa. Es la primera parte, parece que habrá otras entregas, porque claro, como cada capítulo es un cuento, claro, se pueden hacer cantidad de historias. Y va avanzando la historia del papá y la hija. Okay. Sobre la madre está muerta, y en fin. Okay. Precioso. Okay. Me encantó. Los misterios de la taberna Kamogawa. Eso, también lo dijiste muy sueltito. Bueno, un día llegó Mayra y así con sus habituales gestos y violencia me aventó este libro y me dijo, te va a gustar. Fíjense. Limpia, Alia Trabuco Serán. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa de libro. Es un librazo. No llego todos los días y le digo... No todos los días me avienta libros, hay días que me aviento otras cosas. A ver. Alia nació en Chile en 1983, es de una generación de novelistas ya en proceso de consolidación, y ha ganado varios premios, sí. Ha sido muy reconocida. Y Limpia es la historia de Estela que vive con su madre en el sur de Chile y que dice, me voy a ir a conseguir trabajo, voy a ir a Santiago y ahí voy a estar como empleada doméstica durante un tiempo para conseguir dinero porque mi mamá lo va a necesitar después, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llega a una casa donde va a estar 7 años, es una casa donde está el doctor, que es una persona muy seria, está la esposa que también es una persona, son muy serios y muy secos los dos entre ellos y con ella muchísimo más, y la niña que acaba de nacer, la niña Julia que acaba de nacer, y entonces la historia cuenta la relación que se va estableciendo entre Estela y la niña, porque desde el principio sabemos algo muy importante.
que Estela está contando en primera persona su propia historia como una suerte de testimonial ante, no se llama Hacia Allá, o no estoy seguro si se llama Hacia Allá, ante una agencia del Ministerio Público, porque algo muy grave pasó en esa casa. Lo sabemos desde la primera página, pero ella dice, les voy a contar todo lo que quieran, les voy a decir todo lo que me pregunten, pero lo voy a contar en el orden. Que yo quiera. En el orden que yo quiera. Y si me extiendo, pues me esperan. Ya mero, varias veces en el libro, ya mero les voy a decir, ya mero. Entonces es como un recurso, pues sí, es un recurso literario de vamos a contar la historia con calma, pero ese con calma implica que es capaz de adentrarse a esa rutina doméstica, a esa relación con dos personajes que en realidad para los cuales es casi invisible. Es alguien que además vive en condiciones no malas, sino en condiciones de indiferencia. Hay días que no habla con nadie, hay días que nadie se preocupa por ella, que ni siquiera le dan demasiadas órdenes extemporáneas, no es que la despierten un día a las 2 de la mañana. No, ahí está, podría ¿no? estar. Ahí podría estar. Y ya hasta que van sucediendo pequeñas rupturas de la cotidianeidad que no necesariamente son culpa de ella. Una perrita callejera llega y a la niña le gusta y entonces al papá le pasa algo y entonces tienen que actuar de diferente forma unos días, se rompe una cosa y esas pequeñas cositas cotidianas van configurando a un personaje que además se va volviendo muy cercano a nosotros porque esta mujer de la limpieza luego empieza a hacer funciones de nana de la niña, porque en verdad los papás son medio desapegados, entonces quién cambia los pañales, quién le da de comer, es ella, hasta que a la mitad del libro ya sabemos cuál es el desenlace trágico, pero no sabemos las razones. Entonces es un ir y venir constante en medio de una prosa muy, muy, muy cautivadora, que además se autojustifica, ¿no? Porque ella finalmente lo dice la narradora y personaje. Nadie esperaba que yo hablara así, ¿verdad? Pues, claro. Porque nunca nadie me escuchó, nunca nadie me... Y aquí me van a escuchar, o sea, es mi momento. Entonces, es una gran novela, en serio que es una gran novela. Alia Trabuco Serán es un gran descubrimiento para mí, pues, porque no la había leído. Ojalá Mayra llegue aventando libros así con mayor frecuencia. Léalo. La Trabuco. Sí, está cañona la Trabuco, ¿eh? Sí, está muy cañona. Sí. A ver, lunes 11 de febrero, solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Todos ustedes saben de qué novelita es este inicio. Ya hasta contestaron seguramente, pero si no, capaz que queda todavía un huerfanito por ahí. Es la primera novela que yo leí de ese autor. Son 5 huerfanitos ahí en el correo electrónico, título y autor, y se llevan su huerfanito aquí para recogerlo en Ciudad de México. Primer programa de esta nueva temporada. Hoy decidí venir despeinada para todos ustedes. Quizá me invente un nuevo despeinado. No peinado, porque eso jamás va a pasar. Un nuevo despeinado para cada... es muy bueno para describir tus peinados. Para cada... No me gusta que me digan cabeza de brócoli. No me gusta que me digan cabeza de brócoli. No. Pero bueno, ya, se acabó esto. Tenemos los huerfanitos, tenemos temporada. Y nos vamos a despedir. Nos está diciendo la producción y Cri que agradezcamos. Ah, no, ¿verdad? Que hacia arriba. Que allá nos despedamos de todos ustedes. Así que, Jorge Alberto, ya se acabó esto. Así es, nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.